buenas tardes, ¿cómo están? Voy a prender una luz más. No, estamos bien, a ver. Ahí estamos mejor. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Talán, ¿quiénes están? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola Ana María, perdón, Reyes. Beatriz, querida, Beatriz Argüello. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Miren, la verdad que este libro es interesante. ¿Cómo están? Talán. Mi nombre es Andrés. Bueno, dicho ahí tendremos que verlo. Tendré que poner un espejo yo. Vamos a que haga un experimento óptico. A ver, un segundo. Vamos con el experimento óptico. Yo para divertirme un poco, a lo Leonardo da Vinci. Este es el libro La naturaleza del odio. Este es el libro que vamos a ver. Mira, La naturaleza del odio. Wow. Pedazo de título, ¿no? La naturaleza del odio. Es de Robin Sternberg y de Karin Sternberg. Miren este título del capítulo. ¿Existe alguna cura para el odio? Y les voy a leer que me parece interesante. La introducción a este capítulo dice: el conflicto, el prejuicio, el miedo y el odio son realidades cotidianas que ejercen su influencia sobre la vida de todos nosotros. No son solo los síntomas de los tiempos recientes, sino que probablemente hayan estado ahí desde que los seres humanos existen. Los antiguos egipcios oprimieron a los israelitas que vivían en Egipto, hasta que finalmente los expulsaron. Y los cruzados intentaron liberar la ciudad santa de Jerusalén de los infieles. Los nazis quisieron limpiar su país de judíos, romaníes, gitanos y otros a quienes despreciaban. En 1994, ahí está, en 1994, en simultaneidad con la película, los Hutus de Ruanda mataron a más de 800.000 Tutsi. 800.000 Tutsi. ¿Ustedes se enteraron de este genocidio en Ruanda? En unos pocos meses, porque varios de aquellos que se sentían oprimidos y amenazados por estos. Mientras escribimos estas líneas, la nación de Sudán expresa el genocidio de Darfur Occidental. Hola Celes, hola Nidia. El odio y el prejuicio no se limitan a desempeñar un papel en el ámbito nacional o étnico. Su influencia sobre nuestras vidas tiene lugar también en las relaciones interpersonales. Y empieza una enumeración, dice: aún se sigue discriminando a los negros en Estados Unidos, así como los gays y las lesbianas, incluso en el interior de vecindarios y de familias. Los sentimientos de furia y de odio son más frecuentes que lo que pudiera pensarse. Fíjense si no, los femicidios, los crímenes que son intrafamiliares.
En el 2003, el 43% de todos los crímenes de Estados Unidos fueron cometidos por personas que conocían a sus víctimas. Así pues, gracias Lilia. Así pues, la cuestión es la siguiente. ¿Qué se puede hacer con respecto al odio y a las terribles consecuencias, tanto a nivel interpersonal como a nivel intergrupal? Ciertamente no hay soluciones mágicas para acabar con el odio. Muchos de los modos de combatirlo son los mismos que se emplean para la resolución de conflictos y de situaciones que tienen que ver con la búsqueda de paz, lo cual incluye la creación de escenarios en que todas las partes salgan ganando. La construcción de confianza entre los grupos, el intercambio de información, la formulación de preguntas mutuas entre las partes, la generación de múltiples opciones alternativas y la búsqueda de comprensión de los grupos a los cuales no se pertenece. ¿Cómo anda? Les decía, les voy a volver a leer esto, ¿no? Y me voy a detener un poquito más, leyéndolo más pausado, y luego vamos a ahondar más de una clase con esto, ¿no? Porque, a mí me parece tan importante educar para la paz. Me parece tan importante educar para la comprensión de unos y otros. Y esto no quiere decir que yo no tenga diferencias, por ejemplo, en los ámbitos donde manejo, que no quiere decir que no haya enojos, que no haya decepciones, ¿no? Que no haya comportamientos que sean deshonestos. Esto no quiere decir deponer las emociones, todo lo contrario, sino que las emociones, los prejuicios, no se transforman en un acto de agresión y destrucción del otro, ¿no? Les decía, en la vida interna institucional, ¿no? Yo siempre he tenido mucha participación política y he visto cómo, aún de los que ganan, lo más loco, ¿no? El que gana una elección o el que accede al poder, despliega todo su odio y la fantasía, ¿no? Que tienen por ahí es de eliminar al enemigo, o sea, que no esté más, que no sea un escollo, que no altere, miren, esto es muy común, la mayoría absoluta o totalitaria que desearía el que tiene el poder, ¿no? Es decir, por eso es tan ejemplar la trayectoria de Mandela, como la trayectoria de Gandhi, como la trayectoria de tanta gente, ¿no? Y sí me parece que llega un punto en que uno tendría que detenerse para cultivar esto de la comprensión del otro. Pero no solo la comprensión en el sentido más filopsicológico del término, ¿no? Sino también la comprensión de estos mecanismos para que efectivamente cultivemos en nosotros mismos y en los otros algo menos destructivo y menos iracundo. Les decía, hay otro texto precioso que se habla de la banalidad del mal, que es de Hannah Arendt, y que ella hace una investigación muy exhaustiva de qué cosas lleva a los genocidas, a los torturadores, etcétera, a producir tantos daños, ¿no? Yo voy a hacer lo siguiente hoy y hoy en la semana que viene, nos va a llevar un tiempito, pero como me parece que el tema es interesante y que se aprende mucho de psicología de la condición humana, entonces amerita que sin ir lento, sin ir aburrido, nos demos el tiempo para pensar y para reflexionar sobre esta construcción, ¿no?, de representaciones sociales discriminatorias, después que llevan a conductas segregacionistas, y que en la base hay emociones que no sabemos bien cómo las hemos aprendido, pero que sí tienen que ver estas emociones con el odio, querer eliminar a los otros, ¿no? En Invictus, no sé quién está participando. Hola Inés, querida. Inés. Largo. Se muestra el ideal de Mandela, que es la reunión y no la revancha. En la importancia de los líderes, él mismo y el capitán del equipo de rugby. Sí, tienen que superarse a sí mismos, ¿no?
tienen que superarse a sí mismos, perdón, como lo hizo Mandela. Unión y reunión, ¿no? Está bueno esto, la reunión es volver a unir lo que en alguna vez estuvo unido y se separó. Y así queda demostrado en este excepcional líder. Cambio que tiene el capitán y su equipo siguió. Y también, y acá vamos a hacerlo bien clarito, por eso es motivo de educación, esto que yo les decía, que una vez se le escuché a la gloriosa de María Burnichón, que hay ciertas cuestiones que a mí me parece que son importantísimas, que tienen que ver con la construcción de una ideología que sostenga una emocionalidad positiva, ¿no? Es decir, y con esto estoy refiriéndome a positivo en el sentido opuesto al odio, a la sed de venganza. Vuelvo a decirlo, no al enojo, porque el enojo es una emoción que tiene que circular. Y en esto, así como nosotros nos comprometemos en la calidad educativa, en la calidad de un producto, en el diseño de algo, tiene que tener esa misma convicción, tiene que haber una acción intencional. Yo insisto mucho en esto, ¿no? No puede quedar todo en el plano de las motivaciones inconscientes, que en ningún caso estoy negando que existan, sino que al contrario, creo que son las que nos abocan y nos invitan a trabajar lo más largo a lo largo del tiempo. Por ahí hay muchos artículos sobre la eficacia de las psicoterapias, ¿no? Y está bastante demostrado que las psicoterapias psicoanalíticas y también de carácter narrativo son las más largas, las extensas, porque en realidad buscamos como el origen de esas compulsiones, de esos sufrimientos, de esa melancolía, de ese odio hacia el otro, pero sí es tan potente que a la larga exceden ampliamente el tratamiento del síntoma, sino que acceden en algún punto o intentan acceder a los conocimientos o a los orígenes o a las raíces de eso que es altamente personal, fuertemente subjetivo y que está como la sin razón de la razón de ciertos síntomas, ¿no? Acá también cabe decirlo que muchas personas que odian, que están muy enojadas, no creen que tengan que ser ayudadas, sino que siempre creen que tiene que ser eliminado el otro. Y acá también cabe decir que hay personas que quieren producir daño, ¿no? Existe el mal, en el sentido de la intencionalidad de dañar. Por lo cual, todas estas clases y estas reflexiones van orientadas a quienes tenemos el convencimiento de que efectivamente las acciones reparadoras, o lo que es más importante, las preventivas, o las compensatorias, o aquellas que tienden a calmar, a tranquilizar, tienen que ser acciones realizadas con un profundo convencimiento de su necesidad, porque para nosotros es necesario vivir en climas, en territorios, casi les diría que en comunidades que generen paz. Y no estoy hablando de una paz somnífera, sino una paz activa, creativa, inquieta, indómita, rebelde inclusive, pero de las gestas de mayor reparación, de las que uno más ha podido aprender, son las que se gestaron en paz, ¿no? Desde, como les decía Gandhi, hasta las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Plantearon venganza, plantearon perseverancia, plantearon la importancia de la palabra, plantearon la importancia de poner el cuerpo en esas acciones, pero en todos los casos no desde la revancha, ¿no? Y en eso sí de acuerdo con lo que está diciendo María Inés Largo, que hay que poner el compromiso, comprometerse en liderarlo, ¿no? Es decir, pero además explicitarlo. Después nos vamos a dedicar un poquito a las conversaciones que son muy bonitas en esta novela, de las que todos sabemos que es ficción,
pero me parece interesante que también de acuerdo a lo que dice Nietzsche, que hay que agregar conocimiento, es que hay una voluntad y que Mandela dice hay que ir más allá de nuestras propias expectativas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con lo que esperamos, miren, convencido de lo que voy a decir no es una barbaridad, lo que va a venir del otro lado es indiferencia, es expresiones fastidiosas, de rechazo. Eso es lo que podemos esperar. También podemos esperar bondad del otro, pero hay que ir más allá de esa expectativa. Hay que creer que es posible generar espacios, encuentros, charlas, conocimientos que estén vinculados a desarmar las sinrazones del odio, y no hay otra que meterse en la matriz de cada uno relacional, ¿no? Yo le voy a dar dos ejemplos de una persona muy querida. No voy a dar nombres, pero ella lo va a escuchar y va a saber que es ella. Por ejemplo, tiene un odio irracional, loco, a los R12, a los autos, a los Renault 12, ¿no? Pero bueno, su papá, que era un ser bastante difícil de querer, amaba los R12 y además tenía un R12 destartalado, que se paraba, que se rompía. Entonces cada vez que íbamos, ya no hay casi R12 en el tráfico, decía, por supuesto que ese pelotudo que maneja el R12. Decía, ¿de dónde sacaste lo del R12? Bueno, eso es una atribución arbitraria. Eso es una visión prejuiciosa. Pero no está azarosamente puesta en esa persona, sino que está anclada en las experiencias muy tristes, muy negativas de un padre abusador, maltratador, alcohólico, etc. Pero que además, entonces por contigüidad, llevaba el R12. Entonces, aquello que venga, porque así somos bastante más pavlovianos de lo que creemos, ¿no? Pavlov fue un neurofisiólogo que recibió un premio Nobel en Rusia hace muchísimo tiempo, a finales del principio del siglo XX, por encontrar una cosa que era el reflejo fisiológico, pero él descubrió el perro, esto de asociar la comida a un campanazo o una luz, y entonces empezaba a babear sin que le presentáramos la comida. Bueno, nosotros somos bastante pavlovianos. Y les diría que somos bastante pavlovianos para odiar. Hay muchísimos experimentos que nos pueden mostrar cómo se nos puede generar adversión, animadversión. Los psicólogos dicen aversión aprendida, lo cual me parece una perogrullada, porque no hay nada de esto que no se aprenda. O sea, todo se aprende. Lo que pasa es que tenemos que definir que hay aprendizajes, y esto es uno de los que se trata, por contigüidad. O sea, se presenta una cosa y a la par se presenta la otra y nos queda fijo como un reflejo condicionado, ¿no? Entonces la presencia del R12, el color cremita del R12, puede remitir a una persona y no a otra. Una cosa que es neutral, porque un R12 per se no es ni malo ni bueno, solamente representa una cuestión de clase media, ¿no? Todo el mundo tiene un R12. A quien puede adquirirlo. Pero si ya empiezo a tener odio al R12, o repulsión, acuérdense de esas dos emociones, ¿no? O asco u odio, ¿no? O una cólera exagerada, casi que les diría, y estaría bien utilizada la palabra irracional, o sea, absolutamente descontrolada, o una sensación visceral de rechazo, ¿no? Y en este sentido, lo que estoy diciendo que es muy importante es lo visceral, o sea que vuelvo a lo pavloviano, ¿no? Que se asocia directamente a una sensación en el cuerpo, que siempre es una sensación de desagrado, siempre es una sensación de asco, siempre es una sensación de bronca, de estimulación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y esto puede venir asociado a otras cuestiones también racionales que es bueno que uno lo sepa. Entonces, a mí me deprime el fútbol los domingos. Bueno, mira, empecemos a indagar. ¿Qué pasó los domingos? Se armaron un quilombo en tu casa, lo escuchaba a tu papá,
era como el preaviso de algo, entonces uno va, y esto es muy importante también, ¿no? Porque si no también es desconocer una dimensión fundamental del psiquismo, que puede haber sido en edades tan tempranas que ya no queda registro consciente de eso, sino que queda esta contigüidad y este humor aprendido, ¿no? Ni que hablar a los aromas, ¿no? Lo que les decía en la clase anterior, a los humores. Entonces, esto puede venir, como les decía, y que por eso les contaba, creo que en el día lunes, ¿sí? El día lunes, el último día de agosto, hoy es 1 de septiembre, puede venir algo tan arbitrario como el tamaño de las orejas, la nariz, el tipo de cejas, la barba o el color de la piel, o el olor, o el género, o el tipo de nariz. Entonces, vamos a ir de a poquito. Hoy vamos entre hoy y la semana que viene. Si ustedes están de acuerdo y si me dicen que vamos bien, si no sienten que va muy lento, vamos a ir de poquito así. Ver qué cosas, ¿no? Cuánto de, y estas palabras que estoy usando son literales, de arbitrariedad hay entre estas posibilidades de que yo ame a quienes me aman y ame a aquellos que ellos aman, ¿no? Y que ame y que aprenda a amar, a hacer esas acciones a quienes amo, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo tengo en mano, pero amo el olor a Fleet. Y parte de mi neurosis es que después de comer la cocina tiene que quedar toda limpia. Y de ser posible oscurecida. Y de ser posible con Fleet. Porque cuando mi abuela vivía atrás nuestro, después de comer, todo ya se quedaba lavado, todos los platos quedaban todo limpios. Y después sobre el mantel de hule me pasaba el trapito con lejía, con detergente, qué sé yo, y con una bomba se echaba Fleet a todo, no había ni una mosca. Y para mí esa asociación es la de paz, la de haber terminado la jornada, la de poder dormir la siesta, ¿no? Es un cierre. Y sumamente placentero, ¿no? Obviamente que yo puedo vivir sin ello. Sin embargo, queda en mí la necesidad, por ejemplo, de ordenar eso cuando terminaron las cuestiones, ¿no? Todos tenemos subjetivamente asociaciones y contigüidades vinculadas a cosas muy amorosas, ¿no? Como puede ser el olor a una comidita, ¿no? Cierta luz, ciertas plantas, y que esas son de características egosintónicas, o sea, son placenteras, nos hacen volver a plantar un jazmín, a buscar las sierras, lo que fuera. Pero hoy nos va a interesar descubrir aquellas que nos hacen odiar, que nos hacen perder irracionalmente, valga la redundancia negativa, la razón, o que nos hacen disponer de manera, casi les diría que disponernos en un calabozo de ideologías, ¿no? Lo cual no quiere decir no sostener cada uno su modo de pensar y de entender el mundo o las religiones. Y les decía, estamos con la película Invictus de Clint Eastwood y con La naturaleza del odio de este gran autor que es Sternberg. Voy a saludar. Hola Martita Marcetti, Vivi, hola Andrés, Carmen. Te entiendo perfectamente. Es tan importante el buen liderazgo que tiene empatía y comprende cuál es el proceso a seguir, ya que tiene la habilidad de hacer pensar con su propio ejemplo. Sí, ya después lo vamos a abordar, ¿no? La secretaria, el personaje de la secretaria de Mandela es brillante porque lo hace hablar a él. Y entonces, y hay un discurso que le da a los que votan en contra del rugby, en contra de los colores de los Springboks y del escudo. Dice, si ustedes me eligieron como líder, déjenme que yo los lidere. Entonces, si ustedes me escogieron, déjenme que yo los guíe, ¿no? Y el aprendizaje de la mano de un líder tiene que ver con esto que les digo, de cómo empezamos nosotros a amar
aquellas cosas, aquellas personas, aquellas actividades que están vinculadas a quienes amamos y cómo empezamos a odiar también aquellas cuestiones que mi mamá, mi papá, las personas que yo quería, mi hermano empiezan a odiar y que no median palabras, ¿no? Cuando median palabras ya estamos un poco más liberados. Dice Olga, la comprensión es tolerancia, justificar las acciones del otro. Esta persona que no quería los 12 no comprendía a su padre. No solamente no comprendía a su padre, sino que le da bronca, ¿no? Bueno, hola, Beatriz, ¿eh? Excelente estas clases previas al análisis de las películas. Bueno, gracias Beatricita. Hola Teddy. Saludito. Recién envié un comentario. No sé qué video, era sobre el mensaje de Mandela, que busca la reunión y no la revancha. Sí, acá, y así lo demuestran sus acciones. ¿Eh? Y dice, y es superar a sí mismo y así educar a los otros, es decir, a ambas veredas separadas por la calle, tal cual. Vuelvo al texto de Steinberg. Dice, él cita a dos autores, uno es Borman, y que es una investigación, entonces, para quienes nos habíamos perdido, dice, ciertamente, no hay soluciones mágicas para acabar con el odio y a sus terribles consecuencias, tanto a nivel interpersonal como intergrupal. Y les decía que vamos a hacer lo que en mi juicio como psicólogo me parece que es bueno hacerlo, que es ver lo intrapersonal, o sea, lo que me sucede a mí, lo interpersonal en las relaciones más estrechas. Nos viene muy bien la película para ver las relaciones con la familia del entrenador. Después lo grupal, que son estos grupos que están cerca. Está todo bien, Marina. Estos grupos que están cerca, ¿no? El equipo de rugby, el equipo de gestión, Mandela, los grupos antagónicos muy bien representados en los dos grupos de guardaespaldas, los blancos y los negros, y después al fenómeno de masas, ¿no? Que no son todas las categorías iguales, no es que cambiamos de escala como de tamaño, sino que cambiamos de tamaño y también se ponen en juego otras variables, ¿no? En términos de identificación, de relación. Vuelvo al texto. Muchos de los modos de combatirlo son los mismos que se emplean en la resolución de conflictos y la búsqueda de la paz, lo cual incluye la creación de escenarios en todas las partes, que todas las partes salgan ganando. Eso no siempre es fácil, pero sí les podría decir que, por ejemplo, evitar tirotearse en grupos de WhatsApp y todo eso con cuestiones de kirchneristas, antikirchneristas, no sé qué. La gran ganancia es que uno se puede aprovechar de un buen clima de aprendizaje, eso es lo primero que uno ve. Entonces tiene la capacidad de relegar y de disponer. También es cierto que las personas muy inteligentes toleran más la frustración, entonces si puedo tolerar la frustración de la expresión de lo que pienso, de la impulsividad cognitiva, del impulso de decir lo primero que se me venga a la cabeza, que hay gente que lo toma como un indicio de espontaneidad o de cuestión. Bueno, la impulsividad no necesariamente es un atributo que haya que cultivar, no es lo mismo la impulsividad que la autenticidad. Y la autenticidad en sí no es un mérito, cada uno es como es, ¿no? Dice, la construcción de confianza entre los grupos. Vamos a la primera. Entonces, les decía, uno, identificar que todos podamos ganar. Otra es la construcción de confianza. Esto es tan importante, ¿no? Cuando decimos la construcción de confianza en un grupo, ¿qué es? En términos ejemplares de la película, la que va haciendo de manera magistral, como les decía, el personaje, vamos a decirle el personaje de Mandela, porque no sabemos si lo hizo Mandela. Mandela cuando toma todo el gabinete y dice dos o tres cositas claras. Se pueden quedar. Confianza es eso. No es una bondad tonta. Es decir, bueno, nos creemos que nos vamos a trabajar juntos, que nos vamos a hacer esto, vamos a generar lazos de confianza. ¿Y qué es el lazo de confianza? Bueno, saber que hay algún comportamiento que es esperable y es concordante con el propio, ¿no? Entonces, si yo trabajo, se me va a pagar. Si pregunto, se me puede dar una respuesta. Si me enojo, alguien me puede serenar.
si me desconsuelo alguien me puede consolar, pero generar la cuestión de confianza es básicamente que es recíproco, ¿no? Por eso muchas veces uno dice, bueno, estas son las reglas del juego, entonces, bueno, esto es lo que estamos jugando, por eso está bueno inscribirlo en el marco del partido de rugby. Es decir, voy a entrar a ese juego siempre y cuando tenga la confianza que las reglas son claras, ¿no? Y cuanto más confianza genero, que es todo lo contrario a retar al otro, ¿no? Decir, bueno, está hablando y yo voy a decir, mira, no estoy de acuerdo. O podré aplazar la expresión de mi acuerdo o mi desacuerdo. O muchas veces no es necesario comunicar siempre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero establecer que lo que diga el otro, mientras que no sea dañino, o mientras que no sea desvalorizante a otra persona, puede ser escuchado. Y a su vez que puede ser escuchado, que también va a ser limitado cuando eso implique un daño, un insulto al otro, ¿no? Entonces eso genera una sensación de contención entre quienes formamos un grupo de WhatsApp, de familia, de pareja, de lo que fuera, ¿no? El intercambio de información. Es decir, acá sí me parece importante que uno se plantee esto que están haciendo ustedes, ¿no? Es decir, bueno, yo opino esto otro, y seguramente hay mucha más gente que está opinando y no lo comunica, pero sí es bueno en esta dirección de generar confianza y de disminuir las irracionales razones del odio, es hacer preguntas. Miren lo que estoy diciendo, ¿no? Formulación de preguntas mutuas entre las partes. ¿De dónde sacaste vos que un negro es inferior en tal cosa? ¿De dónde sacaste vos que tal por hacer tal cosa? Y cuando digo de dónde sacaste es una pregunta casi de arqueología. ¿De dónde se te ocurrió que las rubias son tontas? ¿De dónde se te ocurrió que los peronistas son cholos? ¡Ay, que Perón pateaba el oro entre el Banco Nación! Yo la verdad que no sé. Pero si no sé, puedo dejarlo en la categoría del cuento, en la categoría del mito. Después ver qué es lo que dicen los historiadores, sabiendo que los historiadores también tienen posiciones tomadas, ¿no? Sí, Susana, las personas que tienen más tolerancia a la frustración inclusive, ¿no? Así pueden soportar más frustración. Entonces, lo que les decía es que la pregunta es ¿de dónde lo saco? ¿Y de dónde vino? Porque si yo puedo discriminar que quizás, ¿no? El odio a los turcos viene por una mala experiencia que tuvo mi mamá con un almacenero enfrente, empiece a ver qué cosas tienen que ver con mi mamá, por dar un ejemplo, y qué cosas tienen que ver con los almaceneros y qué cosas tienen que ver con los turcos, ¿no? Entonces, hay veces que yo, sin haber podido razonarlo de manera contigua, como mi mamá fue ofendida, como mi mamá fue malherida, como mi mamá fue estafada, estoy diciéndolo como un ejemplo, entonces, con esa leche materna, incorporo en mí el odio hacia ese agresor, esa agresora, ese estafador o esa estafa, ¿no? Sí, la confianza es como darle elección, libertad al otro, totalmente de acuerdo. Entonces, las preguntas también pueden hacerse al revés, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te produce tanto enojo cuando oís, qué sé yo, la expresidenta, la actual vicepresidenta? ¿O qué es lo que te pone tan loco cuando ves a un borracho o ves a alguien que está... ¿O qué es? Porque, digo, nosotros tenemos muy claro, podemos decir muy claro, que en la naturaleza del odio siempre la razón es el otro. ¿Qué quiere decir? Que en la naturaleza del odio siempre el otro es el que lo provoca. Ese es el razonamiento común. Cuando sabemos perfectamente que eso no es así, sino que el otro muestra actitudes que son rechazables. El otro mata, asesina, etc. Bueno, tiene toda nuestra
tiene toda nuestra condena, porque está haciendo y realizando acciones que no son morales o que no lo consideramos que no es ética, que mienta, que engañe, que no le pague la cuota alimentaria a su esposa para sus hijos. Bueno, nos pueden parecer unos imbéciles, y estamos de acuerdo. O sea, y además, no solamente eso, sino que también nos pueden parecer actitudes rechazables. Otra cosa es la construcción sobre esas diferencias de la necesidad de destruir al otro. ¿De acuerdo? Entonces, les decía que parte de la cuestión, para ver de dónde se asienta ese rechazo irracional, ese odio iracundo, es hacernos preguntas, ¿no? Generarnos preguntas, ¿eh? Y poder hacernos unos a otros, ¿no? Escuchar es muy importante, sabias palabras de la vida china, ¿no? La otra, la generación de múltiples opciones y alternativas, ¿no? Entonces, no puedo escucharlo. Bueno, no vayas a la reunión. Bueno, pensá en otra cosa. Bueno, toma una parte que puedas escuchar y que te haga bien. Bueno, a ver qué te dice otro, qué dice el otro. O sea, hay muchos cursos de acción posibles, ¿no? Y en esa dirección, lo que tengo que buscar de manera intencional, decidida, les diría, y comprometida, es en desarticular el odio. Si no hay en mí una vocación que esté centrada en desarticularlo, muy difícilmente lo desarticule, porque es un trabajo, ¿no? Es un trabajo encontrar estos nexos de continuidad, implica un compromiso. Nosotros somos muy de enviar, antes eran tarjetas, ¿no? De amor, hoy serían memes, que dicen hay que comprometerse en el amor es lo más sublime, trabajar por el amor. Y bueno, también habría que hacer memes, decir, si querés dejar de odiar, comprométete en esa tarea. Y vamos a descubrir que hay mucha gente que no quiere dejar de odiar, no quiere desvincularse al trabajo del odio, ¿no? Porque en algún punto se encuentra con emociones que le son familiares. Acá sí yo diría que hay que intencionalmente activar acciones de aprendizaje, y alguien dijo algo muy bien recién, de conocimiento, porque muchísimas, a mí no me gusta decir todo, porque siempre hay alguna excepción que rompe la regla, pero en un gran porcentaje de los conocimientos que asientan las razones del odio son falaces, ¿no? Son equívocos, son generalizaciones arbitrarias, son deformaciones, son exageraciones, son atribuciones incorrectas. Entonces, si empiezo también a preguntarme sobre la racionalidad o la evidencia de esa sinrazón, seguramente también aprenda mucho, ¿eh? Entonces les decía, bueno, construir confianza entre los grupos, intercambiar información, formular preguntas mutuas, ¿no?, entre las partes, generar múltiples opciones o alternativas, y la búsqueda de comprensión de los grupos a los cuales uno no pertenece. Esta es central. Yo les voy a dar dos ejemplos que a mí, de estas narraciones, de estas experiencias que voy cosechando en la vida, propias o ajenas, voy a interrumpir antes de seguir. Dice Inesita Pacheco Pen: mi marido decía que de viejo que él de niño había heredado los amores y odios de sus padres. Se preguntaba por qué lo habían obligado a querer y odiar a gente que casi él no conocía. Bueno, ese es el punto, ¿no? Una era una anécdota del año 2001, ¿no? Año difícil, ¿no? Ya van a ser 20 años, en la catástrofe económica terrible, en donde yo conocía gente muy rica, muy poderosa en Córdoba,
que vivía en uno de los countries más exclusivos que hay, en donde tenían un plan de escape. Y en ese plan de escape, parte del plan era ser solidario con los pobres de la villa de enfrente del río, ¿no? Un country, nada, no solo noroeste, un country delicioso, y entonces decían, había que tener una bolsa armada con dólares, los documentos para partir, huir, y a su vez tener destinado dinero y darles de comer al pobre enfrente porque iban a ser atacados. Yo me acuerdo que en primera cosa decía, están locos, ¿cómo van a hacer esa idea? Y después empecé a tratar de comprender ese grupo que no era mi grupo de pertenencia, y en realidad lo que tenían era todos los días un abismo de ver la opulencia en la que vivían versus enfrente, la gente que comía lo que le daban en esas situaciones que hubo saqueos, que hubo desmanes, y los que los movía a ese plan de escape, era el miedo, ¿no? Era el miedo. Y el miedo a ser atacados en lo único que el resto no podía atacar, que era que cruzaran y treparan así los pobres de enfrente, los pobres vecinos, las fronteras del country, se habían apropiado de un camino público, ¿no? Y entonces se hicieran de lo que no tenían, que era comida, ¿no? Entonces fíjense cómo la comprensión, no estoy diciendo justificaciones, había que darle a los otros lo que les faltaba para mantener nuestra distinción. Y el miedo era pavoroso, ¿no? Entonces, por otro lado, hace poco, ¿no? Con esto de los planes y todo eso, también leí un meme, de estas cosas que se copian en internet, que dice, bueno, si usted quiere un plan, bueno, viva de plan, viva del IFE, gane 10.000 pesos, no tenga otra cosa para comer, o sea, si efectivamente recibe de más, póngase en esa cola y vivir en esas condiciones, ¿no? Entonces, gran parte de cultivar esto de la comprensión de los grupos a los cuales uno no pertenece, tiene que ver con el cultivo de la empatía. Y digo, tiene que ver con decir, ¿cómo ha llegado esta idea de tanto miedo, ¿no? Tal persona? Y la empatía no se logra por grupos solamente, ¿no? Por grupos de víctimas, sino por historias de personas, de sujetos, ¿no? Algunas veces de narrativas colectivas, otras veces narrativas individuales, ¿no? Pero cuando estamos en el número, por ahí es más difícil, ¿no? No es lo mismo 30.000 desaparecidos que conocer a alguien que tiene una hermana desaparecida. Y esto no le resta legitimidad al número, o los 6 millones, ¿no? Hay una experiencia muy conmovedora en el Museo del Holocausto en Washington, y que la entrada finalmente es el número de serie que se le daba a algún judío en el campo de concentración, entonces igual salir ves cuál fue el destino, y es impactante, porque decir, wow, este número era una persona que salió así, murió en tal campo, o bien se liberó, ¿no? Entonces dice, a veces, cuando los grupos se comunican unos a otros, las historias sobre las experiencias de sus respectivos miembros llegan a un entendimiento con el otro que no es posible cuando se permanece en silencio y sin comunicación. En este punto, el principal socio del odio, del rencor, de la sed de venganza y del temor es el silencio, ¿no? Entonces, comprender o aceptar, no tengo tan clara la frontera, Olga, lo siento, pero no lo tengo tan claro, por lo menos no ahora, pero está bueno que lo reflexionemos. Pero sí, acá la creación de la tolerancia, ¿no? Y de la cultura como la paz, dice, así como la sociedad en la cual las personas tengan iguales derechos y participen equitativamente, puede hacer avanzar muchos pasos hacia la resolución de los problemas de odio y la violencia. Obvio, esto es obvio. Cuando las condiciones son equitativas, el odio y la sed de revancha disminuye, baja. Por eso es tan importante que el relato este
exitosa intervención de Mandela viene acompañado de algo que la película también se lo ve, que es él en la ONU, él pidiendo dinero, él en Japón, él en Estados Unidos, ¿no? Pero sí es importante hacerse cargo de las responsabilidades que implican las acciones vinculadas al odio, ¿sí? Y vinculadas a la segregación, ¿no? Porque en general el que tiene estas prácticas cree que sus prácticas son correctas. Esto es lo más difícil, ¿no? Cree que efectivamente eso siempre es lo justo. Entonces hay un punto de casi que les diría de irreconciliable fracaso, ¿no? Entonces en ese punto nosotros tenemos que tener claro dos cosas, ¿no? Es decir, que hay acciones que producen daño y hay acciones que producen beneficio. Nosotros podemos creer que las razones del odio son válidas. Bueno, ahora vamos a analizar las consecuencias de esas acciones para ver si efectivamente pueden sostener ese fundamento, ¿no? Acá todas las religiones han construido una ética vinculada a la interacción. No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces hay algún punto en que si yo me digo, tiene sentido la razón por la que yo odio, digamos, bueno, a ver qué edifica, qué construye o qué destruye mi acción, ¿no? Entonces, si yo creo que tengo las razones y los motivos, que casi nadie lo puede sostener, porque si yo necesito ponerme una capucha tipo Ku Klux Klan para que no me reconozcan, además de meter miedo, porque esa es la otra, el odio viene asociado a meter miedo, a amedrentar, porque de eso se trata el comportamiento agresivo, amedrentar, a conseguir torcer coercitivamente la voluntad del otro. Si ya me tengo que encapuchar, si yo no puedo dar la cara, ya hay una razón que no es justificable, ¿no? Pero contrariamente, eso está muy bien puesto en la película, hay gente que se enarbola una bandera, ¿no? Esto que decía Mandela, mira, hay uno, la secretaria decía, hay uno que enarbola la bandera de la parte de los blancos, que eran hinchas de los jugadores de rugby. Y los otros festejan cuando ganan los ingleses. Entonces, sí hay veces, ¿no?, que se puede decir, mi orgullo, mi pertenencia de clase, daña al otro, produce un daño, le resta una posibilidad, tiene una consecuencia negativa o tiene una consecuencia positiva, ¿no? Entonces, por ahí la gente se enoja y dice, ¿qué hacen esto? Putas, maricones, una marcha del orgullo. ¿Te daña a vos? ¿Te produce un daño? No, pero me pueden seducir. Mira, nadie en la adultez puede ser seducido por algo que no le guste. Otra cosa es un abusador, que se aprovecha un niño. Eso es un delito, hay que condenarlo siempre. Pero en realidad si el otro está orgulloso de ser quien es, ¿en qué daña? Entonces esto es lo que vamos a... Si yo estoy orgulloso de pertenecer a un club que produce daños físicos, mata, golpea o produce dolor a un turco o a un negro, entonces por las consecuencias está clarísimo que estoy en el lugar que genera y sostiene el odio. Voy a seguir un ratito con el texto. Y cierro con esto. Bueno, habla de una autora. Dice, bueno, combatir el odio requiere, antes que nada, hacerse responsable de él, de sus perpetradores y de sus consecuencias. Lynn ha señalado que tras la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos protegió la extradición de unos 200 científicos nazis para que no fueran juzgados en Nuremberg. La autora recoge estos muchos casos en los que intelectuales no supieron enfrentarse a los crímenes llevados a cabo por los perpetradores de masacres y genocidios.
no podemos combatir el odio si pensamos que sus consecuencias son tolerables o incluso aceptables. Esto es muy importante, ¿no? Hay un punto en el que decir, basta, esto es intolerable. Ese es el ejemplo de Mandela. Porque no es que dice, bueno, solo vamos a reconciliarnos, ¿no? Sino que dice, es de acá para adelante, pero esto no se tolera más, porque si no, mantenemos las condiciones que sostenían el odio. Por sobre todo, dado que no existe un único camino adecuado para combatir el odio, la doble teoría nos proporciona un marco dentro del cual analizar los conflictos en los que el odio es un factor prevalente y nos permite elegir las intervenciones que resulten más adecuadas. Aunque la teoría reconoce que todo conflicto y toda relación entre grupo o entre individuos es un caso único, señala en conjunto procesos subyacentes, algunos de los cuales, o todos ellos, se hallan en funcionamiento cuando el odio está presente en una determinada situación. Si bien emociones como la rabia o el miedo parecen independientes en buena medida del prejuicio, los sentimientos de desprecio o la deshumanización de los otros, todos estos componentes son mutuamente dependientes y se interconectan bajo la rúbrica del odio, ¿no? Entonces esto de segregar, de discriminar, ¿no? Efectivamente está vinculado a una creencia deshumanizante, ¿no? Lo que parecen procesos independientes son en realidad procesos interdependientes que a menudo van de la mano. Sin embargo, las situaciones varían en cuanto al triángulo del odio específico, es decir, en cuanto a la cantidad relativa de componentes que se haya presente, también en cuanto a las historias de las personas. Hasta acá, sí me parece importante que ahora tomemos algo que me parece enormemente positivo y que veamos cuán lejos estamos de las acciones de disminuir el odio si nos manejamos con masas en las que no hacemos nada intencionalmente. ¿Qué quiere decir? Hoy no sé si tenemos tiempo, no, hoy no, pero no importa, en la próxima vamos a ver que hay dos acciones y vamos a esto primero, que vamos a cerrar con esto, ¿no? Que es la acción deliberada de hacer algo en contra del odio, ¿no? Esto es lo que les digo, de ponerle fin, límite y sostener que esas son las consecuencias de las que uno no va a promover ni va a sostener. Entonces me insulta de vuelta, listo, adiós, tarjeta roja, no más. ¿Por qué? Porque no sirve. Y porque además no sabes pararte. Tenés una práctica abusiva, cagaste en plata, tal, la cual, basta. Acá no más. ¿Por qué? Porque sos una persona deshonesta que estás produciendo daño a los otros, ¿no? Entonces, también hay una cosa muy común, el que delinque, el que no paga la cuota alimentaria, cree también que todo esto está en el marco de la vida privada, ¿no? Sí, puede que esté en la vida privada, ¿no? Pero está en la vida privada porque lamentablemente lo público no tiene tiempo para hacer las listas eternas de señoras que pasan año y medio, 2, 3, 10 sin sostener económicamente a sus hijos tras un divorcio. Tendría que ser del escarnio público, ¿no? Entonces, en gran parte de esto también es exponer esto, ¿no? Es decir, digo, cuando uno ha hecho las cosas bien, está lindo que uno lo mencione, ¿no? Porque da orgullo, ejemplifica. Y también, sin que esto sea una casa de brujas, implica esto de, bueno, no estar ocultando, en términos de complicidad, a alguien que efectivamente ha hecho un daño. Este es el origen de los scratches, ¿no? Que como no había justicia, no había juicio en ese momento, entonces empezaron a decir, bueno, la asociación dijo, digamos que acá vive un genocida. Este es el sentido de por qué se tendrían que publicar las listas de los infractores de las deudas de familia. Entonces, quién fue Himmler, ¿no? ¿Quién fueron este tipo de genocidas? En ese sentido, sí, el conocimiento también es el conocimiento de los que lo generan, y también de los que lo lideran, ¿de acuerdo? En esa dirección, las acciones intencionales tienen que ver con, fíjense, dos o tres acciones intencionales que fueron acciones de paz. Una, invitar al capitán a tomar el té, ¿no? Viene a tomar el té.
Y viene la señora que va a servir el té y dice, no, no dejes que lo sirvo yo, ¿no? Ese gesto de humildad al presidente, le sirve el té. Regalarle y escribirle un poema. Ir al entrenamiento y aprenderse el nombre de cada uno. Por parte del capitán, decirle, hey, mírenme a los ojos, nosotros somos los no sé cuántos, ¿no? Uno dice, su trabajo realmente es difícil, ¿no? Es más difícil el suyo, sí, pero a mí no me están pegando en la cabeza cuando presido, ¿no? Así, el reconocimiento. Y cuando digo reconocimiento, es esto de decir, bueno, mira, no neguemos, si sos vos el que no le garpa a tu mujer, o no sé qué. Pero dice, no, que los hijos no se enteren. Sí, que se enteren. Si total, ya saben el dolor que esto produce. Y por otro lado, sí que tenga reconocimiento a la madre que en ese momento se está rompiendo el lomo para sostener una familia. Entonces, cuando dice el conocimiento y el reconocimiento, es que empecemos a distinguir la paja del trigo. No es lo mismo hacer acciones nobles y sacrificadas, generosas, que acciones que son, ante todo, cuestionables, ¿no? Y el acto del reconocimiento del otro para generar paz, ¿no? Ven y toma un café. Ven y nos acerquemos. Porque no había razones entre uno y el otro para odiarse, más que la vieja tradición de que el rugby era cuestión de los blancos y los negros del fútbol, ¿no? Entonces muchas veces está centrado en la lucha por el poder. Sí, ya vamos a hablar mucho de eso, Irene. Mandela quiere el país entero, totalmente de acuerdo, que vive con un objetivo común. Bueno, cuando hablamos de esto de ganar en conjunto, fue un gran estratega, dice que pudo lidiar con los propios y hasta con su familia. Sí, le costó a la familia que se quedó solo, ¿no? Perdió a la mujer, a las hijas, todo. Dice, a veces es muy difícil entender como natural las acciones y emociones de las personas. Por eso lo primero es cuestionarse. Lo primero es tratar de hacerse preguntas. Lo otro es comprometerse en hacer acciones directas en dirección a el cultivo o no del odio, ¿no? Entonces uno dice, bueno, posteo o no posteo, ¿no? Algo negativo. Bueno, postearlo es comprometerse también con eso, no con la ideología, sino también con la idea, ¿no? Entonces, si yo me voy a quedar con algunas de las cuestiones que están en esta teoría de Sternberg, que es como la contracara a la teoría del amor, ¿no? Que en principio considerar esto del rechazo, o del asco, o de el querer plantear una distancia. Entonces, toda acción que produzca un acercamiento va en contra del odio. Esto que no me puedo cruzar, entonces lo rechazo y me voy al otro. No puedo ir a la casa de los parientes, no puedo escuchar a la presencia. Entonces, el rechazo es no poder escuchar, ver, estar, etc., ¿no? Ahí lo primero que me tengo que preguntar es si tengo esa actitud rechazante, que es totalmente contraria a la que sea inclusiva, a la que sea amorosa. Siempre detrás de eso hay alguna ritualización que genera exclusividad. Entonces rechazo a los otros, entonces me quedo exclusivamente con los propios. Ahí la primera pregunta que tengo que hacer es decir, ¿qué estoy protegiendo en esta exclusividad? ¿Qué es lo que me está amenazando en ese rechazo? ¿Qué es lo que siento que he puesto en el otro, que lo rechazo de esa manera? Esta cuestión proyectiva, ¿no? Me va a robar, me va a quitar, me va a etcétera, ¿no? Identificar también las emociones que vaya acompañado de esto, ¿no? Esta cuestión pasional, ¿no? Que me dé un miedo irracional, que me dé valga la redundancia, una furia irracional, un odio irracional, una cosa irascible, y que me provoque casi que sin saber y sostenidamente sin poder pararlo, una emoción negativa, ¿no? Y que me comprometa hasta el asco, por decirlo de alguna forma, que me comprometa hasta las tripas, ¿no? Y lo otro, una casi que sostenida devaluación, perdón, no monetaria, sino denigración o devaluación del otro. Son una mierda, son unas mariquitas, son unas taradas, son... A ver, ¿de dónde aparece este pensamiento que degrada, ¿no? Y empezar a buscar siempre los orígenes por los lugares más cercanos
y por los tiempos más arcaicos, ¿no? Es decir, por lo más viejo que yo pueda ir, ¿de dónde viene? ¿No? Porque hay veces que la gente lo una persona muy querida, absolutamente irracional en este sentido, muy amorosa en otro sentido, que dice, yo sé que mi único defecto es ser anti-tal, ¿no? Pero lo dice con orgullo. Otra le decía, bueno, loco, trata de mejorar ese cosa. No, así no puedo y ya está terminado. Bueno, ahí viene el paso que nosotros necesitamos para seguir. Compromiso para tratar de efectivamente comprender a los otros, ¿no? Y comprendernos a nosotros mismos. Entonces, si identificamos emociones, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión de furia, de mucho temor, si identificamos además actitudes rechazantes, ¿no? Y pensamientos descalificantes, bueno, ya tenemos ahí lo constituido para empezar a preguntarnos, ¿de dónde lo saqué? ¿Cómo se construyó? ¿Por qué me dispone tan mal? ¿Qué hay de racional? ¿Eh? ¿De dónde viene eso? Para empezar a hacer que la cena familiar sea más tolerable, que me pueda acercar más a mis propios hijos, ¿no? Que me pueda acercar más a las mismas personas que yo quiero y que piensan distinto y que se establece un vínculo de mutua distancia, rechazo y absolutamente, ¿cómo les diría? Sí, discordia. Oh, qué linda palabra, la discordia. Es una palabra antigua, ¿no? En donde se apartan los corazones. Danos tiempo. A veces esto es tan difícil. Pero más vale, Nidia, tenemos toda una cuarentena, tenemos toda una vida. Bueno, espero... no, después vamos a charlar sobre la injusticia. La injusticia siempre provoca frustración, enojo y tristeza, siempre, definitivamente. Que eso no es lo mismo que el prejuicio y el odio. Por ahora quedamos acá. Habrán visto como una simple película, muy buena es esta, es excepcionalmente buena, es maravillosa. De poquito vamos a ir adentrando y nos va a llevar, sí, yo creo que nos va a llevar 3 hasta 6 clases porque vamos a empezar a trabajar con esto, que eso nos va a preparar mucho para que cuando después veamos el $1 Million Baby y otras pelis. Bueno, queridas alumnas, gracias por tantos elogios tan bonitos. Gracias por estar, les agradezco tanto que estén ahí. Prender el celu y ver que hay 28, 27, ¿no? Es decir, bueno, uno no está tan solo, tan solito en esta tarea. Así que bueno, besos. Sigue el tiempo apto para escucharse. Con este clima siempre es bueno escucharse. Vamos a tomar un mate calentito, un cafecito, algo rico y mandarse a guardar. Yo veo acá se ve todo gris, todo gris, todo gris y frío. Así que bueno, cuídense mucho, cuídense, mímense en este frío inviernito. Gracias Inés, a mí me encanta saber que ustedes están ahí. Y bueno, nada, vamos a seguir. Si no pueden verla, gracias Marta. No estamos solos ni solas. Bien, Nidia, ojalá tenga una buena compañía. Le decía, ¿qué le estaba diciendo? Que si no pueden ver, vean Invictus. Le agradecemos otra vez a la tele, que ha sido tan amorosa. Y es lindísima la peli. Y si quieren, vuelvan a verla, porque tiene cosas muy emotivas. Y después, si pueden, se lo pueden copiar. Yo no me tomé el trabajo de hacerlo, pero capaz que se los dé la semana que viene. Está el poema Invictus, que es muy bonito el poema. Es muy, muy bonito. Bueno, besitos. Que tengan linda semana. Las quiero mucho. Chau, chau.